Continuamos con Sentido Común. Recién lo hablábamos con Soledad Martínez, ¿no? La preocupación sobre la guerra contra el narco que se está empezando a desatar paulatinamente en Rosario y cómo puede repercutir en la provincia de Buenos Aires. Una provincia donde las autoridades siempre relegaron la situación en las fuerzas territoriales, la policía, los intendentes. La provincia de Buenos Aires no tuvo nunca un plan maestro para desandar y desatar todo lo que se produce a través del narcotráfico. Y en los últimos años, con la explosión, por ejemplo, de la cocaína adulterada en Loma Hermosa, vimos la verdad, que ya había una conexión con Rosario. ¿Cómo se hace para que Rosario no venga acá? Es un gran interrogante. ¿La policía puede seguir administrando el delito como lo hace actualmente? Sabiendo dónde se vende, quiénes son las bandas, teniéndolos más o menos encapsulados. Ojo con que se repitan situaciones como las que se dan en Rosario. ¿Para qué? Para remarcar que ahora están acá. Porque ¿qué es lo primero que puede pasar? Que algún loquito, algún soldadito, empiece a tirar, ¿para qué? Para decir, yo voy a hacer lo que está haciendo Rosario. Porque es un método repetitivo, un concepto que es copiar metodologías. Los narcos argentinos copiaron de otros narcos, de los colombianos. En otros países utilizan otros métodos, pero también son violentos y aterran a la comunidad, como en Río de Janeiro o en Ecuador. Sobre Ecuador, tuvimos la oportunidad de dialogar con la vendría a ser una especie de gobernadora en Guayaquil, que empezó a describirnos cómo empezaron a activarse las bandas, cómo se apoderan de los puertos, cómo empiezan a penetrar en las estructuras políticas y lo más importante, cómo estas bandas narcotraficantes tenían relación con las autoridades que le permitían el uso de los teléfonos, en la manipulación de las cárceles, todo lo que vemos hoy. Una nota imperdible. Nos encontramos con Susana González, que es la presidenta de la Fundación Liderar, fue prefecta del departamento de Guayas, es una persona muy involucrada en la política ecuatoriana y realmente a nosotros desde acá nos sorprende lo que les está pasando allá, pero si podés por favor configurarme, relatarme cómo se dieron los procesos para llegar hasta esta situación, a nosotros nos sería de mucha utilidad porque tenemos un distrito como Rosario, que todos los días se ve sacudidos de muerte, y otros distritos que potencialmente pueden ser Rosarios, como es el que vivo yo aquí en el Gran Buenos Aires. Así que te agradezco este tiempo, la amabilidad, y si nos podés contar cómo fue el desarrollo hasta esta explosión. Ale, muchísimas gracias por la entrevista. Saludos a la gente de Buenos Aires y de Rosario y de toda la Argentina. Bueno, yo creo que primero decir que Ecuador, al igual que Argentina, son dos grandes naciones con los mismos vicios y los mismos problemas de los últimos años. La política termina entorpeciendo a la vida de los ciudadanos y termina privilegiando a los delincuentes. Medidas sustitutivas que se dieron a través de reformas legislativas, gobiernos que privilegian y hablan de manera permanente de los derechos de delincuentes, narcotraficantes, hasta permitir que ellos asuman todo el control de los territorios, de los barrios, de las ciudades, de las provincias, y de alguna manera esto lo que fue haciendo fue que los ciudadanos que trabajan todos los días, que aportan para que nuestras naciones sean grandes
y sigan vivas, como sigan vivas las familias, cada día estaban más disminuidas. Ecuador, como Argentina, tuvieron gobiernos que privilegiaron, y lo reitero, privilegiaron en las reformas legales y en las reformas constitucionales el derecho o la viabilidad de la vida de los delincuentes y no de los ciudadanos. ¿Cómo se dio? Se dio justamente por eso. Amparados en el derecho que los asistía, las medidas fueron privilegiando aquellos que delinquían y hasta llegar a un momento tan grave como la que estamos viviendo. No hoy, yo quiero decirles algo, las tomas de decisiones del presidente Noboa han sido valientes y hay que reconocerle la valentía a asumir un país que no me gusta hablar de la maldita herencia, ¿no? Y lamentablemente es parte de los 7 plagas de los males que hemos, como ecuatorianos, como ciudadanos, hemos heredado, pero esas herencias no las queremos, entonces no las recibo como herencias, pero el gobierno lamentablemente recibió un país que sabía cómo lo iba a recibir, no en la escala mayor de lo que a propósito se han suscitado estas últimas semanas, queriendo anarquizar las calles, logrando de alguna manera el temor y el miedo ciudadano de las familias que vivimos en Guayaquil, una de las ciudades más afectadas, porque Ciudad Puerto, Guayas como provincia, una de las provincias que está tomada por los narcos traficantes. ¿Cómo se dio esto? Sencillo. Cuando tú haces de un país que privilegia la impunidad, un país que permite que el sistema de corrupción penetre el sistema judicial, que la fiscalía sea para beneficios de los que delinquen y no de los ciudadanos, entonces estás haciendo el paraíso perfecto para que se logre, lamentablemente, que los países pasen a estar sitiados por los narcodelincuentes, por los narcopolíticos que empiezan a perforar en todos los estamentos del Estado. Hacemos un punto ahí, porque por tu relato yo trazo paralelismos directos a lo que sufrimos nosotros en la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner vendría a ser el Correa ecuatoriano, para darle un marco, y hasta trazo el paralelismo de Javier Milei, un dirigente político sin ningún tipo de estructura, lo más parecido a Noboa. ¿Está bien hasta ahí el análisis? Sí, es correcto, pero yo quiero decirte que esto fue pensado y tramado para que todo el corredor del Pacífico y desde el Mercosur, las leyes desde Brasil, Argentina y otros países que entraron a la corriente, entre comillas, ideológica, cuando la ideología no llena el estómago de los ciudadanos ni de la familia, la ideología sirve para dividir a los ciudadanos. Y es lo que yo quiero que hoy comprendamos. Yo estoy desde la lógica ciudadana, o yo no estoy en cargo público, ni mucho menos, y no he vivido de los cargos públicos. Soy una persona que viene desde el emprendimiento y desde la empresa, y desde ahí salí desde la sociedad civil y junto a otros líderes que en su momento iniciamos desde la sociedad civil un activismo permanente a través de un movimiento que era y que es Madera de Guerrero. Pero ¿por qué te hago este recuento? Es que lamentablemente se nos tomaron América Latina, por eso hoy afrontamos y nos enfrentamos a los mismos problemas diferentes países. Entonces, el fentanilo que destruye a los jóvenes, o el hachi, o las diferentes sustancias químicas que destruyen a los jóvenes de Argentina, son los mismos que están destruyendo a los jóvenes en Ecuador. Pero también el reclutamiento de los niños en los barrios de 9, 10 y 11 años es lo que hoy determina una investigación donde hoy el promedio de vida en los barrios de los jóvenes no supera los 20 años. Estamos hablando de una situación muy grave. Y claro, la intervención, y no solamente con la droga, que es uno de los males más fuertes, porque no solamente la que transita para llegar a los puertos, que se han tomado los puertos y el sur de la ciudad de Guayaquil, o los puertos de Manta o el puerto del Oro, que son 3 regiones distintas, pero con puertos en el país, sino también que esto trae otros males, que vino desde Venezuela, con el tema del tren de Aragua y todo el manejo desde las cárceles de Aragua, y todo esto se mapeó de tal manera que también se intervinieron las cárceles. Claro, las cárceles hoy no son el problema de hoy, es todo lo que desde las cárceles comandaban los cabecillas de estas bandas
de hoy ya determinados terroristas. Y a esto le sumas que de cada 10 negocios, 6 han cerrado. ¿Producto de qué? De la extorsión. La amenaza permanente de ser vacunados. ¿Vacunados qué es? Que tienen que dar dinero. En algunos países se llama mordida, dicho en términos claros, extorsión. O sea, tú tienes un socio vago, delincuente, que te violenta por tener tu negocio. Tú eres el que trabaja, pero él es el que cobra el diezmo. ¿Eso es correcto? No. Si no lo haces, si no vacunan, si no te pueden vacunar, entonces te matan. Es parte de los 7 problemas. Otro, con ello, con la droga, viene acompañado también el secuestro. Bueno, ya vemos que el secuestro ya no es, entre comillas, pomposamente llamado secuestro express. Cualquier tipo de secuestro, por segundos, minutos, por horas, siendo secuestro, es violación a tu vida, a tu privacidad, a tu derecho a vivir. Por lo tanto, no puede ser tratado como pomposamente como secuestro express o secuestro momentáneo. No, señor. Es secuestro y por lo tanto tiene que ser en categoría de terrorismo, porque tiene que entrar en esa figura, porque de lo contrario hoy es parte de los 7 problemas. ¿Y por qué voy enumerando? Porque con ello vienen también la trata de personas, Ale, viene la pornografía infantil, viene un sinnúmero de problemas que van minando nuestras sociedades de a poco hasta cuando creemos que los malos son más. No, los buenos somos más. Los que mantenemos los países somos la mayoría de ciudadanos. Es el legado de los abuelos, es la receta del farmacéutico que nos daba, que ya cierra por el miedo a que lo maten. Entonces, si bien es cierto, la delincuencia va escalando en tanto y en cuanto los gobiernos son parte de eso. No estoy hablando de mi gobierno, del gobierno actualmente, estoy hablando de los gobiernos que fueron y permitieron y regularon leyes y reformaron constitución para permitirles el ingreso como si esta fuese su casa. Y entonces, claro, eliminaron una base tan importante como la de Manta. Otra de las medidas que tomó el gobierno de Correa en su momento fue también la eliminación de, o no permitir la extradición, que hoy el presidente Noboa muy acertadamente ha tomado la decisión de extraditar y de poder retornar a los diferentes países gente que hay en volumen, como por ejemplo quienes han infringido dentro del territorio nacional más de 1.500 colombianos. No es la nacionalidad, no es la nacionalidad, es los ciudadanos que infringieron dentro de los países y que van a ser retornados a sus países de origen. ¿Qué debe hacerlo? Por supuesto. ¿Que los militares deben estar en las calles? Por supuesto. ¿Hemos coincidido en todo esto? Sí. Y en lo que hoy no coincidimos es en la reforma que pretende endosarle a los ciudadanos esta conmoción interna que está viviendo y que pretendan aumentar el IVA. Y esta parte es importante. Cómo el que es victimado todos los días tiene que terminar pagando 3% más de un IVA que quieren aumentar para que puedan luchar contra el sistema que hoy mantiene en anarquizadas las calles. Hay otros mecanismos, por supuesto. Disminuye el tamaño del Estado, que es importante. Eliminar excesos de gastos burocráticos, que es importante. Priorizar el recurso público. Pero si 6 de cada 10 locales están cerrados y 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen trabajo, ¿cómo es posible aumentar a 15% el IVA? Si ya el 12 suena impagable para mucha gente. Bueno, entonces acá tenemos el 21 de IVA. Sí, pero entiendo, y de hecho es excesivo. No, por supuesto. Yo lo que quiero repreguntarte o preguntarte más precisamente, porque vos estás hablando de una serie de condiciones sociales que, apartando la extorsión, ¿cuánto pudo haber sido fruto de esta descomposición económica que vos trazás y describís, que se haya incrementado la cuestión del narcotráfico y sus diferentes connotaciones locales, como vamos a decir, un comercio paralelo por sí mismo
dedicado a esto pura y exclusivamente, más allá de las decisiones políticas que se establecieron para abrir esto. ¿Se entiende la pregunta? Te la comprendo. Mira, cuando los gobiernos reforman constitución, le meten la mano a la constitución, le meten la mano a la ley, y no justamente eso va en beneficio de los ciudadanos, hay algo atrás. Pero peor aún, cuando se dan estas situaciones que empiezas con las medidas sustitutivas ante situaciones aberrantes como el femicidio, matar a mujeres o violar niños o niñas, y encima le dices que a ese violador o a ese asesino de niñas o mujeres o de familia le das medidas sustitutivas para que se presente un juez ante un juez, que sabemos muy bien que hay jueces correctos, pero hay jueces corruptos. ¿Qué destapa? Y yo creo que aquí hay que darle un valor muy importante a la fiscal general del Estado, Diana Salazar. ¿Qué destapa? De alguna manera la verdad y la situación de el involucramiento del Estado, no solamente en el estamento de la distribución en territorio, que es terrible, porque se habla de un consumo per cápita muy alto, no lo quiero decir yo, pero muy alto, tan similar al que se exporta, y esto significa gravísimo, porque entonces tenemos una gran cantidad de niños y jóvenes consumiendo droga. Lo que destapa esto es 3 años de investigación valiente y determinada de la fiscal general del Estado y el caso Metástasis, donde desde las cárceles se dominaba todo el territorio nacional, se le ordenaba a jueces, se tenía control sobre fiscales y adicional a eso se tenía control sobre y a políticos. Es decir, se tenía control o tenían control los narcotraficantes en las cárceles de todo, incluyendo de la cadena de negocios que ya había intervenido el Estado a través del sistema de salud. Y como el sistema de salud ya no tiene plata, entonces se fueron al sistema de los diferentes sistemas públicos, como por ejemplo municipios, prefecturas y otros niveles de gobierno. Hacemos un punto, porque también en tu rol de prefecto, cuando tuviste la oportunidad, ¿qué podías hacer vos para combatir esto? Lo que se puede hacer desde las competencias de la prefectura era atender las necesidades de los ciudadanos. Y lo hice. Y lo hice tomando en cuenta que, Ale, que la condición en la que yo recibí la prefectura fueron en plena pandemia, 20 de junio del 2020. Sin embargo, las arcas estaban vacías, producto de la corrupción, todo el dinero comprometido. Además, en un escándalo de corrupción, justamente de procesos que se aprovecharon no solamente del enfermo, sino del agonizante y del muerto, como pasó en muchos países vergonzosamente. Eso debería haber sido declarado como crimen de lesa humanidad. Quienes se aprovecharon en plena pandemia de la gente que estaba contagiada, de los agonizantes y de los muertos, debieron haber sido declarados criminales de lesa humanidad, porque se metieron con lo que nunca pudieron y debieron meterse, la salud de la gente. Ahora, cuando Sí. Correa se fue, que se fue hace mucho tiempo, los sucesivos gobiernos que desde acá, desde Buenos Aires, creíamos que estaban combatiendo el correísmo, ¿no lo combatieron entonces? Mira, las medidas asistencialistas de la corriente, para hablar claro, de la corriente o tendencia de izquierda, generan un enorme ensanchamiento del Estado que hace creer a los ciudadanos que mucha gente está trabajando. No, Sí. están trabajando de ellos, entre comillas. Algunas personas honestas trabajando y otros recibiendo pagos sin trabajar. Es decir, recibiendo un salario que no lo trabajan y no lo ganan. Sin embargo, lo pagamos los ciudadanos con los impuestos todos los días. Pata Correa es que la gente tiene que abrir los ojos. Y es difícil abrir los ojos cuando
cuando la gente tiene hambre y cuando la gente le acostumbraste a que recibes un bono, ¿verdad? Porque el papá protector, el Estado, y ellos quieren fingir ser eso, lo da. Y claro, lo que no saben es que es dinero de ellos mismos, pero que se lo dan a cuentagotas para mantenerlos miserables, para mantenerlos pobres. Y eso es la gente la que tiene que despertar. Y despierta cuando hay un liderazgo que empieza a guiar esos caminos, cuando hay un liderazgo que dice la verdad, que puede ser que sea dura, pero dice la verdad. Y es que decir la verdad en tiempos de crisis es de valientes, en medio de gente que no quiere escuchar la verdad, que prefiere recibir, como mucha gente, una canasta, un cesto de comida y así mantenerlos cautivos. Y eso no solamente pasa en Ecuador, con algunos niveles de gobierno, pasan en muchos países. Y es que esta coordinadora de izquierda mantiene un modelo muy bien para mantener y aumentar el número de pobres. Y cuando aumentas el número de pobres, lamentablemente para la gente que algún día quiere salir de la pobreza, es el camino más equivocado. La escuchaban a Susana, ¿no? Es tan gráfico, es como leer un diario del mañana. No es que teníamos que irnos, como sucedió inclusive cuando se luchaba contra el COVID, que traíamos las crónicas europeas que el invierno es anterior al nuestro, como suele ser históricamente, ¿no? En este caso puntual, las experiencias como las que estamos viendo en Rosario, las vemos acá, en Ecuador, en Río, en Colombia. Hay algunas modificaciones con respecto a las actitudes pasadas con las actuales. Primero, la situación de las cárceles, ¿sí? Las requisas, el quitarle los celulares, en dejarlos sin wifi, sin internet, sin teléfonos de línea. Me decía Gustavo Ferrari en una nota, para una nota que armé los otros días, que en la época de María Eugenia Vidal se reemplazaban los agentes del servicio penitenciario bonaerense a la requisa de las cárceles. ¿Por qué? Porque después de un determinado tiempo, a veces más, a veces menos, se genera ya la relación, la complicidad y el pago. Martín Balsa, el ex jefe del ejército, decía que para un militar $1 millón es un dinero que jamás podría haber visto en toda su carrera. Y para los narcos $1 millón no es nada. Entonces, ojo de creer que con el ejército lo resolvemos. Es con todo y con todas las fuerzas. Como lo dijeron muy bien ayer los gobernadores, es un problema federal, tenemos que actuar de manera mancomunada todos los gobernadores y el gobierno nacional, que para mi ley sigue siendo una situación provocada solamente en Santa Fe porque antes estaban gobernando los socialistas. Los socialistas dejaron de gobernar hace 8 años, después vinieron los peronistas. Ahora está un radical cuyo ministro de Seguridad ayer con Marcelo Longobardi no quiso decir cuáles eran las bandas a las cuales se estaban investigando por los asesinatos que se daban a mansalva y contra ciudadanos no involucrados en el delito porque tenía miedo. Cortó la conversación. Altísimamente recomendable la entrevista de ayer de Longobardi con el ministro de Seguridad de Rosario, porque marca claramente que también hay complicidades, pactos preexistentes. Como decimos en la provincia de Buenos Aires, la policía administra. Para detener a Mameluco, hace casi 20 años, tuvieron que intervenir fuerzas federales. ¿Por qué? Porque la bonaerense estaba arreglada. Era así.
el ex juez Schalk, que trabajaba en el mismo lugar donde ahora trabaja la doctora Bence, la jueza federal de San Martín, que investiga el tema de Mameluco, tuvo que pedir ayuda a los federales porque sabía que con los bonaerenses no podía hacer nada. Y hay que ir con la lucha para desenredar cómo manejan el dinero blanco, el dinero que necesitan ponerlo en actividad. Hay que ir a las cuevas de Casa de Cambio. Una inmobiliaria ya está siendo investigada, Dinal. ¿Puede creer usted que los bancos no querían darle la información a la jueza? Mira hasta dónde llega la relación. No querían darle el blanqueo de los datos de sus clientes, que presuntamente están involucrados con el narcotráfico. En fin, un instante, continuamos con Sentido Común.